Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con el tema acerca de lo que fue más que todo alguna crisis en el estado de lo que fue la federación. Luego de pasar las dos guerras que se hubo, más que todo que tuvieron lo que es la federación contra los que no estaban de acuerdo con ella. Vamos a ver el día de ahora parte también de un reordenamiento comercial económico y también cómo ha sido después de todo eso lo que es más que todo el estado de El Salvador entre los años de 1840 y 1871, es decir, su política y la sociedad que lo conformaban en ese entonces. Después, como les mencionaba, de esas guerras que hubo, eh, se hizo lo que era un reordenamiento comercial y económico en lo que fue el estado de la federación. Las principales y las frecuentes bases de lo que eran, más que todo las frecuentes batallas que eran políticas, dañaban económicamente a lo que era al mismo tiempo, pues ya que estos, no solamente si nosotros nos recordamos, no solamente es que las personas pues establecieron ciertas disciplinas, ¿verdad? Sino que además se rompieron ciertos lazos económicos entre estos, al mismo tiempo que construyeron lo que es eh, ciertas alianzas, si recordamos pues después de lo que era España, la independencia y todo, después hubo como una destrucción del mismo sistema comercial, establecido así en la época colonial. Eso pues hubo también una motivación para que la independencia de España era también limitada de las restricciones de las autoridades españolas. Y es por eso que también era importante que estos impusieran lo que era el comercio exterior. Las reformas también borbónicas habían sido eliminadas y algunas pues, de estas habían sido restringidas. Y la crisis política de lo que fue España a principios del siglo XIX, al ser también o al debilitar lo que fue esta autoridad de la Capitanía General, abrió las puertas al contrabando los años también a los años del comercio con países neutrales, ya que esos terminaron como consolidando las relaciones comerciales con lo que era Inglaterra y Estados Unidos. Los líderes que eran independientes tenían también lo que era una seguridad, y en esta de que el comercio libre y la apertura de mejores mercados, por ejemplo para el añil, inaugurarían también una época de prosperidad. De acuerdo a estas creencias, la Asamblea Contribuyente en 1824 eliminó lo que eran las restricciones del comercio. Esto de igual manera pues se dio por más que todo esta rebaja también de impuestos, ya que ellos creían que el añil pues iba a salvar lo que era la economía. Las alcabalas, que sabemos que son más que todo lo que es el impuestos, más que todo, ¿verdad? Que tiene que ver con las alcabalas marítimos que también eh, se dejaron de lo que era, se rebajaron más que todo. Pero las dificultades del comercio era una parte de mucho, ¿verdad? Obstáculos, ya que impedía lo que era la prosperidad. Para entender lo que eran los problemas económicos del país en esa época, es importante también recordar que el punto de partida de El Salvador independiente fue la economía pobre y atrasada. En primer lugar, la mayor parte de lo que era la producción era como subsistente, es decir, subsistía del momento, de lo que, del alimento que ellos sembraban. Entonces, era bastante, más que todo,
empobrecido lo que era la sociedad de El Salvador en ese instante. El añil prácticamente era el único producto que era como exportación y apenas había alcanzado lo que era una décima parte en el producto total. Los salvadoreños en sí pues producían con poca ayuda lo que eran las herramientas, instalaciones adecuadas o maquinaria, sin lo que eran, por ejemplo, la ayuda de lo que eran otros países. Los productos que estos llevaban, pues se llevaban por un barco y también eran difíciles de ser enviados. Los productos de exportación a los que también el mercado europeo, ¿verdad? Como era una distancia bastante larga, pues era bastante difícil. Además, en lo que era el régimen de la colonia, eh, habían también descuidado lo que era la educación de la mayoría de la población. Entonces, que esto es como un elemento esencial para también la prosperidad de lo que era la economía, ¿verdad? No muchos conocían como el cultivo o también pues no estudiaban. Entonces eso también limitó a lo que era en sí el que pudieran salir de esa pobreza, ¿verdad? En lo que era esta, pues el informe, si nosotros nos recordamos en un tema, vimos el informe de Ulloa, él describía en sí lo que era parte de lo que era San Salvador, que este describía que solo contaba con un puñado de profesionales a finales del periodo colonial. Otro obstáculo eran las guerras, la promesa también de prosperidad, que muchos se les decía lo que eran las personas que vivían ahí, ¿verdad? Como muchos creían aún en las personas, creían que el control que les daban ellos pues era beneficioso, pero al final era como se eh, no solamente tenían la necesidad de ellos de preguntar, sino que además las personas pues se adueñaban de lo que ellos necesitaban. Esto no solamente pues se vio como una forma de ingenuidad, se podría decir, el cual las personas pues decidían, por ejemplo, el obtener, el que ellos trabajaran sin que se les pagara un sueldo adecuado y todo eso, ¿verdad? Que vinieron también afectando lo que es la economía. De igual manera, la infraestructura de El Salvador pues también se vio afectada por las guerras. Entre la guerra civil de 1826 a 1829. Las tropas pues también eh, pasaban de ambos lados, incidiendo así a los pueblos enteros. Los obreros, las bodegas de añil y los trapiches eran blancos favoritos. Además de esta destrucción, la capital pues fue también, pues se recurrió como un préstamo forzoso de forma de que daba también dinero para, por ejemplo, comprar armas, pero esto les quitaba lo que eran las personas que cosechaban, a los préstamos que hacían. Los que tenían dinero pues preferían también esconderlo en lugar de usarlo de forma productiva, pues los riesgos eran también demasiado grandes. Muchos bancos, ellos trataban de obtener los impuestos más altos para las personas. De igual manera, en el lado de lo que era la ganadería, las mulas, los caballos que se usaban para llevar productos al mercado eran requisados para el servicio militar, es decir, se los quitaban a los dueños
para el servicio militar, para que ellos lo ocuparan. Y la poca producción de lograr así, más que todo, el terminar o sacar el mercado en las manos de los bandoleros, por así decirlo, apostaban también a las orillas de los caminos. Estos se dedicaban más que todo a robar añil, granos básicos y dinero. Parte también de lo que eran bestias que llevaban al producto. Con todo y eso, la época pues de la federación también tuvo lo que es como contratiempos, pero también tuvo un lado positivo. Las guerras ayudaron a consolidar lo que era este proceso de reorganización y además pues de comercio, en el caso que también habían comenzado con la independencia. El fin también de las restricciones de comercio impuestas por la corona española terminó y con también el monopolio de los comerciantes guatemaltecos y el socio Cádiz. El comercio de España y la gran también potencia económica de la época, que era Inglaterra, estaba lista para ocupar su lugar. Las casas comerciales de Belice empezaron a comprar añil y a vender productos de manufacturados a ingleses y a precios mucho más baratos de los locales. El resultado fue también los telares de los artesanos locales, que también perdieron alguna buena parte del mercado, pero por otro lado las comunidades se beneficiaron. El poder también comprar las telas novedosas y más baratas, además de otro producto como la ferretería y aparero, también de las labranzas, aunque la mayor parte del comercio pues se llevaba a cabo a través de Belice. Ya después de lo que esto se percibía de más que todo Acajutla, La Libertad y La Unión, estaban destinados también a jugar un papel importante en la economía de El Salvador, y estos puertos se usaban con más frecuencia para hacer el comercio de América y América del Sur, y también directamente con los agentes de los puertos de Ecuador, Chile, con también Inglaterra. También creó ciertas deudas a los ingleses, y eso también creó como problemas que fueron, por ejemplo, en el año 1824 se autorizó también la contratación de empresitos. Eran 7.000.042 pesos garantizados de su pago con la hipoteca de las rentas del tabaco, del añil. Entonces eso también fue negativo para lo que era el comercio, y después de toda esta crisis de comercial que tuvieron, ¿verdad? En la federación. En El Salvador, entre estos años, luego de pasar esto, en 1840 a 1871, pues se dio lo que eran ciertas prácticas. Por ejemplo, se dio el caudilismo, el clientelismo y los conflictos armados. Las prácticas y las concepciones de las políticas hace como 150 años, creo que más, eran también una mezcla de elementos antiguos con modernos. Por ejemplo, los caminos de gobierno explicaron también prácticamente o principalmente por las rivalidades entre los caudillos, principalmente por dirigentes políticos y militares, y así como también los procesos electorales directos. El no tener también representantes influyó, pues al final de esto era un ambiente político donde se vivía. Entonces, en el primer lugar no había lo que eran estructuras estables, ni ejercían también lo que era el poder, tampoco había lo que eran ejércitos. Los ejércitos eran como reclutados de un momento para otro o de un propósito específico, pero no es decir, no es que estuvieran ahí, ¿verdad?
por lo que también no estaban bien formados y tampoco estaban bien armados. Los ejércitos también pues que eran reclutados no tenían también entrenamiento, pero más que todo estos respondían al llamado de un líder en particular, es decir, el caudillo, y no también a las órdenes de lo que eran las eh, emanadas por lo que era el gobierno o los funcionarios. Cabe señalar que el fenómeno en sí del caudillo se dio en toda Latinoamérica después de la independencia. Los ejemplos se encuentran en lo que es el sur y al norte de El Salvador. También Argentina, lo que era San Juan Manuel de Rosas, en México, Antonio López de Santa Anna en Venezuela, José Antonio Páez y otras partes de lo que era Centroamérica. Los caudillos y ellos pues más que todo los eran como provenientes y funcionarios, por ejemplo Rafael Carrera y Francisco Morazán, a quienes eran ya mencionados, por ejemplo lo mencionamos en lo que era la clase anterior, y que eran también los caudillos donde estos usaban violencia o amenazas de violencia para lograr lo que eran sus objetivos políticos. Lo que unía a un caudillo era lograr también objetivos políticos. Lo que también estos unían era a sus seguidores, que eran también un conjunto también de ideas políticas. Más bien eran también leales personas y eran también un sistema de clientelismo. El fenómeno de clientelismo era más que todo el no era también nuevo. Ese nace en la época colonial. Estaba estructurado en base a una relación, el cual era el patrón y el cliente. El primero, es decir, el patrón, que podía ser desde el rey, un virrey, un eclesiástico, es decir, lo que guardaban parte de la iglesia, hasta un hacendado o un cacique. Estos ofrecían bienestar a su cliente, es decir, a quienes estaban supeditados al primero o estaban gobernados por ellos. Y podía ser de cualquier condición social. A cambio, lo que era el cliente le debía también servir de maneras muy diversas, como los vasallos, prestando sus servicios a lo que era la corona, a los militares o como ayudantes en múltiples tareas. Cuando el caudillo estaba en el poder, sus seguidores tenían acceso a cargos públicos y a diversos bienes económicos. Y es como los caudillos necesitaban también ciertas bases económicas que les permitieran así financiar sus proyectos políticos, pero también tener como recompensas con diversos bienes leales a los seguidores. El sistema también de leales funcionaba como una pirámide, algo así. Como, digamos, en el primer nivel estaban los seguidores de un caudillo con influencias locales, que a su vez seguían también un caudillo con mucha influencia. También eso se extendía que era por todo el país, ¿verdad? Los ejércitos no eran permanentes, pero estos se reclutaban para cierta ocasión, ¿verdad? Y el caudillo local, antes de pues comprometerse con reclutar a sus tropas, obtenían también concesiones de los caudillos nacionales. Muchos dependían entonces de la confianza que estos les inspiraba al el caudillo, en cuanto a su habilidad también para alcanzar el poder. Es por eso que los caudillos eran como con frecuencia militares que habían probado su capacidad en batalla, es decir, en las guerras militares que hubo, en las guerras civiles, los que tuvieron mayor control del proceso de esta guerra, pues fueron también parte tomados en sí como caudillos. Por ejemplo, Gerardo Barrios
que fue uno de los caudillos y él fue algunos también que llegó al poder por la fuerza y no a través de la voluntad popular expresada por el voto. Por ello su autoridad carecía también de legitimidad, es decir, no universalmente aceptado como legal, y buscaban lo que era manipular las elecciones para obtener cierta credibilidad. Como todos los países habían salido de un antepasado pues común, como lo que era la federación. El caudillo de Centroamérica se conmovía con lo que era la intervención frecuente de un gobierno en la política de un estado también vecino. Durante la federación se había establecido lo que eran ciertas relaciones de amistad, de clientelismo gobernante, entre diferentes partes de Centroamérica. Morazán, que nació en Honduras, pues había sido una figura proveniente de ese país, luego de Guatemala y después en El Salvador. Y por un breve tiempo fue también en Costa Rica. Eso quiere decir que tenía también seguidores y muchos enemigos en todos los países y también en algunos pues simpatizaron y otros no. Y estos pues mantenieron lo que eran las comunidades entre sí. Otros políticos también pudieron o tuvieron lo que eran ciertas trayectorias en varios países. Por ejemplo, Juan Lindo, que fue el presidente de El Salvador y Honduras. Estos antecedentes pues hicieron también posible y atractivo lo que eran los caudillos y los deseos de lo que era del poder a la hora también de buscar apoyo y encontrarlo, no solo en los países, sino también en cualquier otro país que estaba con la federación antigua, por motivos también entre problemas de caudillos locales. Fácilmente esos terminaban involucrándose en otras naciones de la región. Es decir, si en un país no funcionaban como caudillos, podían ir a otro país para poder gobernar. Aunque no, quizás en el país anterior no hicieron bien las cosas, pero eh, lo dejaban que fueran caudillos en ese país. Y así pues los conflictos se dieron en estos años que no se deben también atender realmente como guerras entre países, sino entre los caudillos, ya que la participación popular y el sentido del nacionalismo no jugaban también un papel importante. Asimismo, pues en esta época se puede hablar de un ejército salvadoreño, más bien de lo que eran como grupos armados, guiados por políticos locales y también regionales. Por ejemplo, los Vasconcelos de barrio o de barrios. Una de las distinciones que se habían hecho en la política era en esa época entre los conservadores y también los liberales, que fueron también parte importante de esta época. Y al final pues se dio lo que era más que todo el traer y en este tipo de política el, el nuevo compromiso que se tenía, nuevos hacendados, ya que entre 1840 y 1871 pues hubo este cambio de poderes de un grupo político a otro. Llevaron así a cabo o bien por la vía de procesos electorales directos o por el uso de la fuerza. Los procesos electorales, pues durante lo que era la época federal, fueron de carácter indirecto. Es decir, los ciudadanos elegían a otros ciudadanos para estos escogieran a los mandatarios o diputados para la Asamblea Legislativa. Posteriormente el voto se convirtió en un ejercicio directo, es decir, cualquiera o de cualquier forma podía participar en las contiendas electorales, las denominadas facciones políticas, que no eran más que todo asociaciones que tuvieron cierto nivel de organización, compartían ciertos también principios políticos y se basaban también en el clientelismo y el caudilismo. Y ahí porque eso es el ejemplo donde llegaron al poder en unas ocasiones,
pues en otras accedieron por la vía armada de caudillos como Gerardo Barrios o Francisco Dueñas, que también es importante, ¿verdad? Durante pues esta época se puede hablar mucho de lo que fue la política y la formación de los estados, ¿verdad? De El Salvador, que es importante. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá de este tema tan importante, ya conociendo después de lo que era la Federación de Centroamérica. Así que gracias y buen día.